Finalmente la ley bases tiene media sanción y vamos a ver cómo interactúa el mercado en estos días, ya sean las acciones en pesos como también los ADR en Estados Unidos. Así que vamos a ver el gráfico directamente, que es el que estamos viendo y en el cual ya vimos que prácticamente estaba haciendo esta figura el índice Merval, pero podríamos hacer un cambio ahora distinto, ya que son varios los toques que tuvo acá. Entonces podríamos modificar apenas esto para decir que esto es un posible piso, pero para recién tener en cuenta de que si esto se quiebra a la baja podríamos volver de nuevo al techo anterior y que hoy es una resistencia. Le pusimos el nombre como Elon Musk. Entonces mucho de lo que estuvo pasando en estos días tiene mucha relación con lo que veníamos planteando, de que si no podía cruzar los 1.322 pesos el dólar financiero, obviamente esto iba a hacer que los activos, así como los CDRs en pesos y todos los activos de la bolsa dolarizados, iban a terminar sintiéndolo, queramos o no. Esto es muy cotidiano en la bolsa, esto pasa muy a menudo. Había épocas peores donde básicamente te licuaban una ganancia porque el ministro salía a vender bonos. Entonces lamentablemente por la volatilidad del mercado hay que acostumbrarnos, y por lo tanto ahora, si este es un rechazo claro, si este es un rechazo sólido, podría llegar a un precio más o menos de los 1.150 pesos aproximadamente, algo que ya habíamos marcado casi, pero nos quedó un poquito atrasado, tendríamos que haberlo actualizado. Volvemos hasta los 1.127 aproximadamente, veremos si llega la caída hasta ahí. Ya les mencioné más o menos qué pasó durante febrero con este doble techo que hubo en esa época y en el cual hubo un lindo recorte. Entonces es importante que el mercado en Estados Unidos se lo haya tomado bastante bien a la sanción de la ley bases, porque muchos ADR, si bien no volaron con FOMO, no volaron con euforia, al parecer la interpretación de esto es que prácticamente si esta ley no salía era muy probable que los mercados hubiesen recortado bastante más, algo que habíamos planteado como una situación de que iba a haber un recorte si no pasaba la sanción, pero que a largo plazo quizá iban a poder recuperarse los activos argentinos, siempre y cuando se mantengan los datos macroeconómicos, sigamos este rumbo, se mejoren cosas a lo largo del tiempo y que a su vez el apoyo de la población argentina siga intacto. Vemos el papel de Galicia, que por tercera vez no pudo hacer máximos anteriores, no pudo quebrar ese máximo anterior, mejor dicho, y por lo tanto vemos que está descansando en este último día. Entonces va a ser importante, recuerden que hay feriados en Argentina y en Estados Unidos también esta semana que viene, pero a pesar de que no hubo euforia, podemos ver que el mercado ya venía subiendo, venía recuperándose, y además vemos que no se quebró nuestro soporte importantísimo, los 30 dólares en el Banco Galicia. Recuerden que este es el gráfico de Banco Galicia. Entonces, mientras esta lateralidad siga existiendo, no hay de qué preocuparse. Sí me preocuparía si el mercado rompe soportes claves que están marcados acá en Galicia y lo que te voy a marcar en el índice Merval, en el cual nuevamente nos encontramos con el 1.500.000 puntos, pero también si tenemos un soporte de cortísimo, pero cortísimo plazo, que es el de los 1.571.000 aproximadamente. Está muy cerquita, veremos qué pasa, veremos que las medias móviles aguanten, porque está en una encrucijada donde están todas las medias móviles unidas, pero a su vez el precio del Merval terminó por arriba. Entonces algo de optimismo hay, pero recuerden que el feriado nos puede atar de manos. Si vemos otros papeles argentinos, están en los soportes que habíamos mencionado, ya rebotando. Recuerden que habíamos analizado las situaciones que habían en cada acción, no solamente en el video análisis, sino que también en los lives que hacemos. Prácticamente muchos ya han rebotado en estos días, como así también Loma Negra, que todavía se mantiene en la EMA de 200. IRSA, que marcamos este soporte, prácticamente ya rebotó bastante lindo en Estados Unidos. Vean cómo acá se analiza de verdad y cómo las líneas se tocan con las velas con cierto grado de precisión y no haciéndolas después a la línea, es decir, con el diario del lunes, sino que al revés. Así que suscríbete al canal. Después tenemos Edenor también rebotando en la EMA 200, que esto también lo venimos mencionando como un soporte en la EMA 200, también como Central Puerto. Este es uno de los pocos papeles que sí tuvo bastante fiesta, que es CEPU Central Puerto, un 7%, Superbill, pero Superbill tiene un balance bastante interesante, muy bueno, muy lindo, y se entiende por qué ha sido el preferido, además de que vale 7 dólares con respecto a los otros bancos. Podríamos hacer una línea de resistencia en este caso, por el cual vemos que lo está quebrando por encima. Esperemos que termine de esta manera para no volver a entrar en esta interesante figura que está haciendo, ¿no? Después tenemos otros papeles que están aguantando, y de los papeles que yo tengo solamente vendí Galicia porque tenía opciones y una posición muy fuerte. En este caso lo vendí porque en la mañana aflojó bastante. Digo, bueno, me voy con un 3
3-5% entre las opciones y la posición fuerte de acciones. Lo demás me quedé, no vendí parcialmente, dejé tal cual como hice el video anterior y por lo tanto vamos a seguir esperando porque muchos papeles de esos están en soportes todavía. Veremos hasta dónde va. Creo que Banco de Valores es el único que está tratando ya por fin de salir volando, pero vamos a ver porque hay mucha cautela por los feriados, repito. Entonces, en conclusión, con respecto a lo que pasó en el índice Merval, te voy a dar mi opinión particular de qué es lo que pasó, y es que, bueno, básicamente teníamos el dólar CCL muy alto, muy caro, entre comillas, caro porque puede ser muy subjetivo y relativo, pero también teníamos las acciones ya subiendo un poquito y sumado a eso teníamos también un feriado muy largo en Argentina. Creo que van a ser como 3 feriados, 4 feriados la semana que viene, y en Estados Unidos también va a haber feriado. Entonces hubo mucha cautela con respecto a las posiciones, por eso fue bastante neutro. Por lo tanto, quizá veremos ya la volatilidad que nos merecíamos en otra oportunidad, ya sea vender con una noticia o finalmente impulsados al alza nuevamente. Así que suscríbete al canal para aprender a operar y para hacer análisis de verdad. Un saludo.